Lo que comentábamos con los hermanos de Asperdice la semana pasada era justamente cómo toda nuestra teología evangélica está terriblemente influenciada por las cartas de Pablo. Cómo los reformadores del siglo XVI, especialmente Lutero y Calvino, fueron conmocionados al estudiar las cartas de Pablo. Nombraba que Lutero, cuando llega a Romanos 1:17 y se tropieza con el final del versículo que dice, y el justo por la fe vivirá, cómo cambió toda su visión de lo que se estaba viviendo en la iglesia en ese momento, y ahí es donde arranca el movimiento protestante, del cual nosotros somos hijos, no sé, nietos, tataranietos, y arranca toda esta desesperación por leer las cartas de Pablo, que está bien. Yo a los hermanos lo que decía que está muy bien leer las cartas de Pablo, son inspiradas, hay una riqueza increíble, pero yo los alentaba, y también los aliento a ustedes, que cada tanto se peguen una vuelta por los evangelios, porque dentro de los evangelios, más que la vida de Jesús, y más que la historia propia de Jesús, están sus enseñanzas, están las palabras registradas de Jesús. Miren, yo tengo una Biblia ahí que la tengo hace 20 y pico de años, que todo lo que corresponde a la palabra que dijo Jesús está en rojo. La verdad que es un poco impactante leerlo, porque yo en los últimos años me he digitalizado bastante con la Biblia, tengo la aplicación en el celular, en la tablet, hay una página que consulto siempre que me ofrece la posibilidad de un solo pasaje, tenerlo dividido en, no sé, 20, 30 versiones y poder navegar de un lado a otro y hacer comparaciones, pero últimamente me he volcado mucho al papel, y una de las cosas que me impactó fue esto, ver cuánto hay en letra roja, en el caso de mi Biblia, que refleja lo que Jesús dijo. Y mi predilección en este aspecto está justamente centrada en Mateo, en los capítulos del 5 al 7, que es donde está el Sermón del Monte y la mayoría de todas sus parábolas, y ahí es donde tenemos la esencia más pura de Jesús. Ahí es donde tenemos todo lo que Jesús expone, abre su corazón y enseña a toda la gente que estuvo ahí con él en ese momento. Pero yo quiero centrarme principalmente en las bienaventuranzas, que son lo que arranca el capítulo 5, arranca con las bienaventuranzas. En conjunto, las bienaventuranzas que están comprendidas en el Sermón del Monte, como le dije antes, concentraron todas las enseñanzas y el ministerio público de Jesús sobre espiritualidad y sobre compasión por sobre todas las cosas. Porque él lo que hizo fue presentar un nuevo conjunto de ideales centrados en el amor y en la humildad, en lugar de la fuerza y la imposición, que era lo que estaba haciendo el Imperio Romano en ese momento de la historia. Un bienaventurado es una persona que se alegra y que se siente pleno, se siente lleno en Dios. Un bienaventurado es alguien que está contento. Y hay algo que yo descubrí en este tiempo, es que las bienaventuranzas son un género literario. Es una forma de escritura y una forma de expresarse. Esto justamente es una de las ventajas de estar casado con una profesora de literatura. Y las bienaventuranzas, esta forma de escritura, uno las ve a lo largo de toda la Biblia. Uno lo ve principalmente en los proverbios, en muchos de los salmos. Y una bienaventuranza está compuesta de dos estructuras o dos cuerpos. Uno que es la cualidad que se tiene o que se debe tener para acceder a un beneficio. No sé si se entiende bien. Dice, digamos, no es una bendición, tampoco es una maldición, no es una promesa. Una bienaventuranza es una declaración de parte de Dios de algo que te va a suceder si mantienes ciertas condiciones. Más o menos, es como que a raíz de una condición uno obtiene una contraprestación. Y esto puede estar en dos tiempos verbales diferentes. Puede estar en el presente, por ejemplo, en el Salmo 1, si me permite el primer versículo, dice: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos,
Es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da a su tiempo fruto y jamás se amustia su follaje. Es una declaración en un tiempo concreto. Dichoso el hombre que no sigue el consejo, porque es de esta manera, está en un presente. Pero las bienaventuranzas, especialmente las que usó Jesús, están en un tiempo futuro. Y esto justamente indica las consecuencias que se siguen o se seguirán si uno hace las cosas como Jesús dice que hay que hacerlas. Pero con una pequeña diferencia. Agrega un nexo causal, se llama, que es el porqué. Si vos tenés estas cualidades, porque te va a pasar esto, ¿no? Suena medio extraño, pero ahora cuando empezamos a ver las bienaventuranzas lo vamos a ver un poco mejor. Yo les quiero empezar a leer desde Mateo, desde el capítulo 5, a partir del 1, y voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Si quieren pueden seguirlo en las versiones que tengan. Jesús, está hablando de Jesús, dice, al ver que la multitud se le acercaba, Jesús subió a un monte, allí se sentó, y cuando sus discípulos se le acercaron, comenzó a enseñarles. Y ahí arranca. Dichosos los que reconocen su pobreza espiritual, porque de ellos es el reino de los cielos. Si me permiten la jerga futbolera, Jesús entra al partido con todo, y entra con los tapones de punta, y entra a todo o nada. O sea, acá lo que está diciendo, dichosos los que reconocen su pobreza espiritual. O sea, arranquemos desde el principio. ¿Qué es lo que sucede primero que todo? Tenemos que reconocer nuestra necesidad de Dios. Y él dice que estamos en el camino correcto. Dice, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿De quién es el reino de los cielos? De aquel que lo quiere, aquel que lo pretende. Porque si uno no quiere obtener algo, ¿para qué esforzarse? Pero acá dice, sos dichoso, alegrate si tenés una pobreza espiritual, alegrate si necesitas de Dios, porque estás en buen camino, el reino de Dios te pertenece. Versículo 4, dichosos los que lloran, porque serán consolados. No dice que no vamos a llorar, no dice que nos va a ir todo bien, pero tenemos esta garantía, esta bendición, de que en el momento que estés pasando por un mal trago, en el momento que estés llorando, podés tener la plena certeza y seguridad de que Dios te va a consolar. Por eso, dichosos los que lloran, porque van a ser consolados, serán consolados. Versículo 5. Dichosos los mansos, porque el mundo entero les pertenecerá. Y acá cuando habla de mansedumbre, o en este caso lo que se traduce como manso, no significa una persona tranquila, de carácter apocado, sino que está hablando de una persona que es firme en sus convicciones, una persona que no duda de su fe, una persona que sabe lo que quiere, dice, porque el mundo entero les va a pertenecer. Vivimos en un tiempo en el que todo es relativo, todo es cuestionable, todo se puede tomar de una u otra manera, pero acá Jesús está hablando de otra cosa, está diciendo los mansos, aquellos que están firmes, el mundo les va a pertenecer. Nuestras convicciones como cristianos tienen que ser firmes. Acá radica la mansedumbre, el estar firme en lo que creemos. Versículo 6. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque quedarán satisfechos. Nuestro mundo es injusto. Vivimos en un mundo desgraciadamente muy injusto, pero más que injusto es desigual. Vivimos en un mundo que la maldad desgraciadamente ha ganado mucho terreno y se ha desequilibrado. El concepto de justicia, más allá de dar a cada uno lo que le corresponde, tiene que ver con un equilibrio, tiene que ver con vivir en forma equilibrada. Y nuestro mundo, desgraciadamente, está terriblemente desequilibrado.
por citar un par de ejemplos, tenemos gente que sufre de obesidad cuando en algunos lugares del mundo hay gente que se muere de hambre. Los dos extremos de... ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser semejante desequilibrio? Hace poco leí un artículo donde decía que el 1%, escuchen esta cifra porque es espeluznante, el 1% de los ricos del mundo acumulan el 82% de la riqueza total del planeta. El 1% posee el 82%. O sea, al 99% restante nos queda, por así decirlo, si me fallan las matemáticas, el 18%. Gente que posee más de lo que necesita. Gente que tiene suficiente dinero como para vivir 500 años y no llegar a gastarlo. Más coches de los que pueden manejar, más propiedades de las que pueden habitar. Guarda, y no estoy en contra de aquellos que les ha ido bien económicamente y pueden disfrutar de sus bienes materiales, me parece perfecto, pero este desequilibrio, tanto unos y tan poco otros, muchas veces nos indigna. A mí particularmente a veces escucho algunas cosas y me indigno mucho, hasta llego a enojarme con algunas situaciones, pero dichosos, dice Jesús, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque quedarán satisfechos. Esto significa que la justicia de Dios va a llegar, y no estoy hablando de que le va a caer una maldición o le va a partir un rayo al medio, sino que la justicia de Dios se va a hacer presente en un momento, porque esto no puede seguir así. Y nosotros tenemos una responsabilidad para con esto de vivir de forma equilibrada, de vivir conforme a los ideales que Cristo nos presenta. Versículo 7. Dichosos los que tienen compasión de otros, porque Dios tendrá compasión de ellos. Alberto Brera le gusta repetir mucho, Dios no es deudor de nadie, y tiene razón. Dichosos los que tienen compasión de otros, porque Dios tendrá compasión de ellos. Y uno diría, pero esto ¿cómo funciona? ¿De qué se trata? Más adelante Jesús mismo lo explica, en Mateo 25, del versículo 34 al 40, hablando sobre los acontecimientos del fin, hablando sobre lo que pasará en el final de los tiempos, en el juicio de Dios. Jesús dijo, entonces el rey dirá a los que estén a su derecha, vengan ustedes que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Entonces esas personas justas respondieron, Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos? ¿O con sed y te dimos algo de beber? ¿O te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad? ¿O te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿O te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? El rey les dirá, les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas, al más insignificante de estos, mis hermanos, me lo hicieron a mí. Dios no le debe nada a nadie. Dichosos los que tienen compasión de otros. Dios nos va a retribuir. No nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de dar cuando tengamos la oportunidad. Dichosos, bienaventurados, alegrémonos porque Dios va a tener compasión de nosotros cuando llegue su momento. Versículo 8. Dichosos los que tienen un corazón limpio, porque verán a Dios. Lo que acá se traduce como limpio, el significado real en griego es puro. Está hablando de una pureza interior.
está hablando de la pureza que es libre de rencores, de envidias, de broncas, ¿no? De enojarme mal con otras personas, de todas las malas intenciones. El autor de Hebreos en el capítulo 12, versículo 14, es muy claro, dice, busquen la paz con todos y lleven una vida santa, pues sin santidad nadie verá al Señor. Hay que alejarse de aquellas cosas que son impuras. El corazón limpio necesita esto, necesita santidad. Necesita que nos alejemos de aquellas cosas que sabemos o que nos perturban, que incluso puede ser que no sean pecado, pero tal vez si dedicamos demasiado tiempo a cosas que no aprovechan, y uno siente que está un poquito incómodo haciéndolo, mi consejo, hermano, aléjate. Aléjate de aquellas cosas que crees que no son del todo claras, ni hablar de las que sí sabemos que son oscuras y que no tienen nada que ver con la vida cristiana. En el versículo 9 dice, dichosos los que hacen la paz, porque serán llamados hijos de Dios. La Reina Valera dice, dichosos los pacificadores, los que hacen la paz. Pacificar, provocar la paz, practicar la tolerancia, amar, buscar el perdón, evitar los conflictos. Yo creo que esto tendría que ser el sello distintivo de cada uno de nosotros, de cada cristiano. Una persona que hace la paz, una persona que evita los conflictos y cuando está en uno, trata de solucionarlo lo antes posible. Dichosos los que hacen la paz. Versículos 10 y 11, más o menos, toca el mismo tema. Dice, dichosos los que sufren persecución por ser justos, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos ustedes cuando alguien los ofenda o persiga o diga todo tipo de mentiras contra ustedes por ser mis discípulos. Estamos viendo los martes el estudio sobre Hechos y tenemos ejemplos claros de la persecución de la primera iglesia, pero esto no ha mermado. Hoy en día en muchos países, especialmente en Medio Oriente y Oriente, donde el cristianismo está prohibido, está proscripto, la iglesia sufre persecución. Y no poca persecución, no solamente muchos misioneros han terminado con suerte, los han echado del país y otros han sido encarcelados y hasta muertos. O sea, la persecución existe. Y a uno dice, no, pero acá nosotros no tenemos persecuciones. Hay otro tipo de persecución. Muchas veces la condición de ser cristiano nos expone a ser maltratados, nos expone a no ser entendidos, a reírse de cada uno de nosotros por las convicciones justamente que exhibimos. ¿A quién no lo han cargado en el trabajo o en el colegio por la condición de cristiano? Ah, claro, él no dice palabrotas porque es cristiano, guarda, no hablen delante de él que se ofende. Uno dirá, eso no es una persecución, pero son esas cosas que, no sé ustedes, pero a mí me molestan un poco. Pero Jesús dice que somos bienaventurados, que somos dichosos. Dice, cuando alguien los ofenda o los persiga y hasta diga mentiras respecto a ustedes, por el simple hecho de ser discípulos de Cristo. En el versículo 12 como que cierra estas bienaventuranzas y dice, alégrense mucho porque en el cielo les espera una gran recompensa. Porque como persiguieron a los profetas antiguos. Alegrémonos, porque en el cielo nos espera una gran recompensa. Todo este conjunto de bienaventuranzas, estas declaraciones son con un fin esperanzador. Por eso les decía al principio que están hechas en un tiempo futuro. Si bien son también para ahora, pero es para un tiempo futuro, son
son una garantía de fe, una garantía escrita de salvación eterna. Jesús nunca dijo que todo nos iba a salir mal, nos iba a salir bien. Es más, él también dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero no teman, yo he vencido al mundo. En otras palabras más criollas, van a tener dolores de cabeza mientras estén viviendo acá, van a tener algún que otro traspié, pero no se preocupen, porque yo he vencido este sistema perverso que maneja este mundo. Porque la iglesia, y más de uno me lo ha escuchado decir más de una vez, es triunfante, no es triunfalista. Es triunfante porque tiene un destino de gloria, y eso es lo que tenemos que tener en claro nosotros. No es triunfalista, no es vení a Cristo que todo te va a salir bien, vení a Cristo que todo va a andar sobre ruedas, todo va a ser fantástico. Eso sería ser triunfalista, eso sería presentar un evangelio demasiado, si me permiten la expresión, berreta o incompleto. No pasa por ahí la vida cristiana. La vida cristiana pasa por un destino de gloria y pasa por la esperanza que tenemos los hijos de Dios en Jesucristo. Por esto yo le decía al principio que es necesario volver a los evangelios para recordar lo que dijo Jesús, para recordar la esperanza que tenemos. Hoy vivimos tiempos de más está diciendo, no me voy a poner a describirlo, complicados, raros, gente que la está pasando mal emocionalmente, al margen de la parte económica, emocionalmente. Nuestro trabajo, nuestra obligación es llevar esperanza. Las bienaventuranzas, este conjunto de proclamas, son justamente para llevar esperanza. Jesús lo dijo de esta manera, bienaventurados, pónganse contentos, en otras palabras. Pónganse contentos, sí, va a pasar un montón de cosas, pero pónganse contentos porque el futuro que les espera es de gloria. Y yo quiero terminar este pequeño mensaje con un salmo, pero no cualquier salmo, con un salmo, si me permiten, antidepresivo. El Salmo 42 es un salmo antidepresivo. Lo hemos cantado mucho, ¿no? Comienza diciendo, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, Dios el alma mía, ¿no? Un corito que hemos cantado varias veces. Pero si es un salmo que, si ustedes se fijan, si tienen Biblia con referencias o con subtítulos, el Salmo 42 no es un salmo de David. Es más, por lo menos la Biblia que tengo yo, dice, masquil de los hijos de Coré. Yo le voy a ser sincero, yo pensé que Masquil era uno de los hijos de Coré, pero después me enteré que el Masquil es una clase de reflexión. O sea, la traducción más correcta sería reflexión de los hijos de Coré. A los hijos de Coré los van a encontrar muchísimo en Levítico y en Números. Más Coré y sus hijos eran levitas, eran los encargados de ministrar al pueblo en la alabanza, en la adoración, los que servían alrededor del arca, en las tiendas. O sea, lo que después se plasmó en el templo de Jerusalén, lo empezaron a hacer los hijos de Coré alrededor del arca. Y cuando, no sé cuál de todos los hijos de Coré, escribe el Salmo 42, lo escribe en una situación muy complicada. Por eso digo que es un salmo antidepresivo. Lo escribe en una situación muy complicada. Los asirios habían invadido Jerusalén, y como era la costumbre de la época cuando se invadía un pueblo, se deportaba a la población para quitarle identidad. O sea, los hijos de Corea habían sido deportados, conquistados, esclavizados y oprimidos en Asiria. Los hijos de Corea habían sido separados del arca, habían sido separados del pueblo y habían sido separados de cuál era su ministerio. Habían sido separados de llevar la adoración al pueblo, de guiarlos al pueblo de Israel a la adoración a su Dios. O sea, la situación de este hombre era terrible, era terriblemente desesperanzadora,
en una situación sin consuelo. Entonces, desde esa posición tan fea, emocionalmente, él escribe el Salmo 42. Y yo quiero leerles de la Nueva Biblia Viva, de esta versión, el centro del Salmo. Les quiero leer a partir del versículo 4, porque me parece que él vuelca en un acto hasta casi de catarsis su corazón delante de Dios en estas palabras, y dice, a partir del versículo 4, mi corazón se consume en la tristeza al recordar aquellos tiempos. ¿Cómo olvidarlos? Cuando guiaba a una gran multitud hacia el templo en días de fiesta, cantando con gozo y alabando al Señor. Entonces, ¿por qué desalentarse? ¿Por qué estar desanimado y triste? Espera en Dios, aún lo alabaré de nuevo. Él es mi Salvador y mi Dios. Y sin embargo estoy aquí deprimido y sombrío, pero meditaré en tu bondad desde esta tierra por donde fluye el río Jordán y en donde se elevan el monte Hermón y el Mizar. Escucho el rugir del enfurecido mar mientras tus olas y la agitada marea me derriban. Sin embargo, día tras día derrama el Señor sobre mí su constante amor. Y por la noche entono sus cánticos y elevo oración al Dios que me da vida. Más allá de la situación de este hijo de Coré, reconoce esto, más allá de la tristeza, él se vuelca y añora, dice, cuando yo guiaba al pueblo a la alabanza, y hoy podríamos decir, los domingos o los jueves, cuando nos juntábamos a cantar al Señor, ahí en Binón 2938, qué tiempos aquellos. Pero él pregunta en un momento, la versión Reina Valera, que es la más conocida, dice, ¿por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún he de alabarle. Pero esta versión dice, entonces, ¿por qué desalentarse? ¿Por qué estar desanimado y triste? Espera en Dios, aún lo alabaré. De nuevo, Él es mi Salvador y Él es mi Dios. Y en el versículo 8 es fantástico, y sin embargo, día tras día, derrama el Señor sobre mí su constante amor. Por la noche entono sus cánticos y elevo oración al Dios que me da vida. Si este muchacho estaba en una situación mala, si este muchacho estaba en una situación terrible, de desaliento, en una situación de desesperanza, en un momento él recapacita, él se centra en lo que tenemos que centrarnos cada uno de nosotros, en Dios. Nuestra esperanza está en Dios porque día tras día sigue derramando de su misericordia sobre cada uno de nosotros. Y esto es lo que quiero que meditemos en esta noche. En las bienaventuranzas, en lo bueno que es ser cristiano, haberle rendido el corazón a Cristo, en la esperanza viva que tenemos en Cristo Jesús. Y que cuando venga el desaliento, recordemos quién es nuestro Salvador, quién es nuestro Señor, quién dio su vida por cada uno de nosotros. Y para terminar, quería citar a un poeta madrileño que él escribió, tú eres mi esperanza, refiriéndose a Jesús, y esto me basta. Y en tu consuelo todo me basta, ¿no? Todo me calma. O ahora me olvidé la letra de la canción. Pero él habla de la grandeza de Dios, de la esperanza que hay en Dios, de la potencia esperanzadora que hay en Dios para cada uno de nosotros. Así que, hermano, si estás desanimado, si estás desalentado, si estás deprimido, date una vuelta por el Evangelio.
léete el capítulo 5, léete las bienaventuranzas, léete el Salmo 42. Y vas a ver cómo Dios se va a revelar y va a cambiar tu perspectiva de la vida. Gracias, hermano, que Dios los bendiga.